Los procesadores Intel dominan el mercado, eso no admite discusión. El gigante de Santa Clara supo jugar muy bien sus cartas desde que inició su aventura en el mundo de los semiconductores por allá de 1968, justo un año de la fundación de AMD, su máximo rival a día de hoy, y consolidó una posición tan sólida que ha podido mantenerse como una empresa con fábricas propias. Mi intención con este video es desmentir 5 mitos sobre los procesadores Intel que todavía se mantienen y que debemos olvidar de una vez por todas. Sin más preámbulos, comenzamos. Sé que para el usuario medio que tiene conocimientos avanzados, las definiciones simplistas no tienen interés cuando hablamos de procesadores y de arquitectura, pero debemos tener en cuenta que una gran parte de los consumidores no tienen estos conocimientos y tampoco quieren tener que complicarse la vida a la hora de elegir un procesador nuevo para su equipo. Intel ha sabido ver desde el principio esta realidad y ha centrado su estrategia de marketing en mostrarle al usuario por qué sus procesadores son la mejor opción desde una perspectiva simple, fácil de asimilar e incluso divertida. ¿Necesitas un ejemplo? No hay problema. Basta con recordar cuando Intel calificó el rendimiento de sus procesadores utilizando estrellas, una manera sencilla pero eficaz de ilustrar al usuario del rendimiento que podría esperar de un chip determinado, y por el valor que le tiene a Intel como marca, confiaba ciegamente en ese sistema de calificación. El valor de marca, la reputación y el boca a boca siempre han jugado a favor de Intel, pero esto no siempre ha sido beneficioso para el usuario, una realidad que vamos a descubrir a través de cada uno de estos mitos que vamos a ver a continuación. Los procesadores Intel siempre son más caros. Sí, aunque te cueste creerlo, es un mito. Durante las últimas 4 décadas, el enfrentamiento entre Intel y AMD ha sido cada vez más marcado, y esto ha dado pie a momentos muy interesantes, en los que los procesadores del gigante del chip han llegado incluso a ser más baratos que los de la compañía de Sunnyvale. Podemos recordar especialmente cuando AMD dio un golpe sobre la mesa con los Athlon 64, una generación de procesadores que marcó la entrada de los 64 bits en el mercado de consumo general. Su rendimiento era tan bueno que un chip a 1,8 GHz podía rendir al nivel de un Pentium 4 a 3 GHz. Impresionante, ¿verdad? La compañía que por aquel entonces dirigía Jerry Sanders no desaprovechó esta oportunidad y lanzó al mercado versiones premium de una serie de procesadores Athlon 64 bajo el distintivo FX, que si no recuerdo mal venían con el multiplicador desbloqueado y tenían un precio desorbitado. Sí, fueron un objeto de deseo en su momento, como lo fueron también hace muchos años los Pentium Pro, o más recientemente los Core 2 Duo y Core 2 Quad Extreme. Los precios altos no han sido una exclusiva de Intel, aunque es cierto que la compañía de Santa Clara ha lanzado más modelos de serie premium o extrema, y por ello se ha generado la reputación de lanzar procesadores con precios más elevados. El tema es muy sencillo, cuando AMD ha tenido la oportunidad de lanzar procesadores potentes y caros, también lo ha hecho, y sé que seguramente te estés preguntando, ¿y qué es del mercado de consumo general? Y yo te respondo más de lo mismo. Tanto Intel como AMD han tenido procesadores más o menos caros en generaciones diferentes. Por ejemplo, el FX 8150 llegó al mercado con un precio medio de $250, mientras que el Core i7 2600 costaba unos $290. Sí, el segundo era un poco más caro, pero su rendimiento era claramente superior. En la generación actual tenemos otro ejemplo a la inversa, el Ryzen 5 3600 y el Core i5 9400F. El primero cuesta unos $233 y el segundo unos $177. Como vemos es más caro el modelo de AMD, pero a cambio ofrece un mayor rendimiento y tiene asegurada una mayor vida útil. La conclusión que quiero que saques de este punto es simple, ambas compañías han vendido procesadores a precios altos cuando han tenido la oportunidad, y es comprensible, son empresas y su objetivo es ganar dinero, pero no por ello debemos encasillar a una de ellas como la que siempre vende caro. Los procesadores Intel han quedado por detrás de AMD, este es un mito que se ha formado recientemente, y por ello creo que es interesante introducirlo en este video, aunque para entenderlo necesitamos un poco de perspectiva. En 2017, cuando todo el mundo daba por muerta a AMD, la compañía de Sunnyvale sorprendió al mundo con el lanzamiento de los procesadores Ryzen, basados en arquitectura Zen. Los procesadores Ryzen están basados en una arquitectura MCM, es decir, en un diseño modular. El abandono de la arquitectura de diseño monolítico tuvo importantes implicaciones. De hecho, la primera generación de los procesadores Ryzen supuso un retroceso en términos de frecuencias de trabajo. Exacto, no fue un estancamiento, sino un retroceso, ya que los chips como los FX serie 8300 podían alcanzar los 5 GHz sin problemas, cosa que no era posible con Zen. A pesar de la bajada en términos de frecuencias, se produjo un incremento muy marcado en el IPC y un aumento total de núcleos e hilos.
hilos, hasta 8 y 16 respectivamente. AMD seguía por detrás de Intel en términos de potencia bruta, pero con la llegada de los Ryzen 3000 ha alcanzado al gigante del chip en términos de IPC y la ha superado en procesos de fabricación, con 7 nanómetros frente a 14. Todo esto ha dado pie a este mito, a pesar de que los procesadores de Intel están menos avanzados en términos generales que los Ryzen 3000 de AMD, y que ni siquiera el salto al proceso de 10 nanómetros logrará colocar al gigante del chip en una posición de igualdad. Dos afirmaciones que debemos matizar. Lo primero que debemos dejar en claro es que no, los procesadores Intel no han quedado por detrás de los procesadores de AMD. En rendimiento bruto monohilo, siguen siendo superiores gracias a sus mayores frecuencias de trabajo, aunque es cierto que en relación precio-prestaciones, AMD tiene opciones muy interesantes en la mayoría de las gamas y niveles del mercado. En segundo lugar, hay que recordar el tema de la arquitectura. Zen 2 utiliza el proceso de 7 nanómetros, pero con una arquitectura MCM que une chiplets en dicho proceso con un chip I/O en 12 nanómetros, mientras que Intel mantiene la arquitectura de núcleo monolítico y lleva años trabajando para dar el salto. La apuesta de Intel ha sido más complicada y más arriesgada, y lógicamente tiene sus ventajas y desventajas, algo que aplica también para la arquitectura que utiliza AMD. Debemos tener muy claro además que el proceso de 10 nanómetros de Intel tiene una mayor densidad de transistores que el proceso de 7 nanómetros de TSMC que utiliza AMD en sus procesadores. Si no recuerdo mal, el proceso de 10 nanómetros utilizado en Cannon Lake tiene una densidad de 100 millones de transistores por milímetro cuadrado, mientras que el proceso de 7 nanómetros de TSMC ronda los 66 millones. Intel fue la primera a lanzar procesadores de doble núcleo. Tanto Intel como AMD lanzaron los primeros procesadores de doble núcleo para consumo general en mayo de 2005, pero la compañía de Sunnyvale fue la primera en lanzar procesadores de doble núcleo con una arquitectura nativa, algo muy importante que acabó marcando una gran diferencia como vamos a ver a continuación. Les recuerdo que además la compañía de Sunnyvale fue la primera en lanzar procesadores de doble núcleo en el sector profesional. La primera generación de los procesadores de doble núcleo de Intel, los Pentium-D, llegó al mercado como un intento de respuesta a los Athlon 64X2 de AMD, pero estaba muy por detrás de ellos. El gigante del chip no había terminado de desarrollar la arquitectura Core, que posteriormente daría vida a los Core 2 Duo y también a los Core 2 Quad, así que tuvo que improvisar para no dejar el mercado libre a AMD. Con los Pentium-D tenemos un diseño muy simple, dos Pentium 4 de 64 bits pegados para dar una forma a un procesador de doble núcleo. No era una arquitectura de núcleo nativa como la que AMD utilizó en los Athlon 64X2. Los primeros procesadores de doble núcleo nativos que lanzó Intel al mercado fueron los Core 2 Duo. Voy a decir que los procesadores Pentium-D fueron una generación a evitar. Aunque Intel se encontraba en su mejor momento en aquella época, la finalización de la arquitectura Core y el lanzamiento de los Core 2 Duo le permitió recuperarse de una situación complicada, en la que había entrado desde el momento en el que se vio incapaz de competir de verdad con los Athlon 64. Desde entonces, Intel ha mantenido un dominio muy marcado que, como sabemos, se empezó a romper tras el lanzamiento de la primera generación de procesadores Ryzen. Hoy la competencia entre ambos gigantes está más marcada que nunca, y eso es bueno para todos. El Pentium 4 rompió la barrera de los 4 GHz. Este es un tema muy interesante. De hecho, hay gente que cree que Intel llegó incluso a superar los 5 GHz con los Pentium 4, pero nada más lejos que la realidad. Para entender este mito, necesitamos de nuevo un poco de contexto. Cuando llegaron los Athlon 64 de AMD, en Intel tuvieron un momento de incertidumbre que resolvieron recurriendo a la carrera de los megahertz. Sí, sé que aparece una maniobra totalmente equivocada, ya que en aquel caso era como intentar tapar el sol con un dedo, pero era la única opción que tenía el gigante del chip para ganar tiempo mientras preparaba una respuesta más contundente. Los incrementos de frecuencia llevaron a Intel a anunciar que estaban preparando un Pentium 4 a 4 GHz. De hecho, este fue listado en su web oficial, pero nunca llegó al mercado ya que fue cancelado. El modelo Pentium 4 más potente que vimos fue, si no recuerdo mal, el que funcionaba a 3,73 GHz, una velocidad muy elevada para un chip que generaba tanto calor. El primer procesador de Intel que superó con frecuencias de fábrica, sin contar el modo turbo, los 4 GHz y que pudo mantenerlos de forma estable fue el Core i7 4790K, un chip basado en arquitectura Haswell de 22 nanómetros, que cuenta con 4 núcleos y 8 hilos, y que todavía hoy es capaz de ofrecer un excelente rendimiento. Cuando Intel se propuso romper la barrera de los 4 GHz, la carrera de los MHz ya había terminado. Con los Athlon 64 había quedado claro el peso de la arquitectura y del IPC sobre los MHz en bruto, y a partir de ahí dimos el salto a los procesadores multinúcleo.
En líneas generales, se produjo un retroceso muy marcado en las velocidades de trabajo de los nuevos procesadores que fueron llegando al mercado. Por ejemplo, el procesador estrella de la generación que sucedió de verdad a los Pentium 4 fue el Core 2 Duo E6600, un chip que trabajaba solo a 2,4 GHz, o voy a decir que arrollaba al Pentium 4 a 3,73 GHz, y también a los Pentium Extreme Edition. Las velocidades de trabajo elevadas no se empezaron a recuperar de verdad hasta el lanzamiento de los Core de primera generación, aunque solo en los modelos más avanzados. Por ejemplo, que el Core i7-990X, equipado con 6 núcleos y 12 hilos, alcanzaba los 3,4 GHz en modo normal y 3,73 GHz en modo turbo. El primer procesador x86 de 64 bits fue lanzado por Intel. Existe la creencia general de que Intel fue la primera compañía que lanzó un procesador x86 de 64 bits, pero esto no es cierto. La compañía de Santa Clara se adelantó con la serie Itanium, una generación de procesadores para entornos profesionales que utiliza la arquitectura IA64, pero no fue la primera en lanzar un procesador de 64 bits basado en la arquitectura x86. Ese honor le corresponde a AMD. Fue en 2003 cuando la compañía de Sunnyvale lanzó al mercado sus procesadores Opteron y Athlon 64. Fue un movimiento arriesgado que generó una gran incertidumbre, pero acabó desatando una fiebre total por los procesadores de 64 bits y tuvo un éxito tan grande que obligó a Intel a lanzar versiones de 64 bits de sus procesadores Pentium 4 en 2004, a pesar de que en un primer momento dijo que no tenía intención de adoptar dicho estándar fuera de su serie Itanium. Cuando Microsoft vio el recibimiento y las posibilidades que ofrecían los Athlon 64, decidió lanzar una versión de 64 bits de Windows XP. La compañía de Redmond no fue la única en dar su apoyo a este nuevo estándar. Si no me equivoco, también Crytek llegó a lanzar un parche de 64 bits para el que entonces era su juego estrella, Far Cry. ¿Impresionado? Deberías. Pero tranquilo, queda otro dato importante, y es que los Athlon 64 arrollaron por completo el rendimiento de los Pentium 4. El salto a los 64 bits no fue algo meramente simbólico, tuvo unas implicaciones y unas consecuencias muy importantes, y no, su origen no estuvo en los procesadores Intel, sino en los AMD. Y ahora te toca a vos. Me gustaría que me cuentes mitos sobre Intel que crees que son ciertos. Recordá que voy a estar leyéndote en los comentarios. Si el video te gustó, no olvides dar like, compartir este video con tus amigos, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Yo soy Franco de Tecno Reviews y nos vemos en un próximo video.